Esto es Subterfuge Radio. Esto es Oh My God. Soy Eva Represa desde Subterfuge Radio y esto es Oh My God, un espacio donde hablamos libremente de todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, de personas de todo credo y religión, o no, a personas de todo credo y religión, sin dar nada por hecho. Un espacio donde buscar y quizá hallar alguna respuesta, pero sobre todo donde hacernos preguntas. Y hoy es quizá el episodio más histórico de la temporada porque vamos a tener la oportunidad de hablar de religión y de su histórica asociación o regustillo por aproximarse al poder. En nuestro tótem de hoy tenemos a Naranjito. Naranjito, porque es histórico. Entonces, como tenemos un episodio histórico, pues tenemos a Naranjito. Pues yo soy casi tan viejo como Naranjito. Ah, mira, ¿en serio? También soy histórico. Pues mira, Naranjito, nuestro tótem. No, de hecho, el del 82. Soy más viejo. ¿En serio? Soy del 81, Fíjate. sí. Bueno, oye, pues como vamos a tener que revisitar la historia con mayúsculas, hoy contamos con dos invitados maravillosos que saben mucho de historia, también de historia del arte, y que todo lo que tienen de humildes lo tienen de cultos. Ellos son Cecilia González y Asier Albistur. Ceci, Asier, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto que estéis aquí esta tarde. Gracias. Jolín, muchísimas gracias por venir Nada. y sacar el rato. Disculpas por lo del catarro y, Es verdad que estás con la el mascarilla. tema de Darth Vader. Disculpas. Espero que se me escuche bien. Estás disculpado por el catarro. Estoy tomando naranjas precisamente a muerte. Bueno, mandarinas. A ver si Naranjito te da suerte. Y bueno, vamos a presentar a Cecilia. Empezamos contigo. Muy bien. Cecilia es profesora de Historia del Arte de secundaria, musicóloga y amante del punk rock. Sí, ¿No? No me equivoco. siempre. Es quizá además de las profes más guays y cañeras que un chaval de instituto pueda tener. Sí, es una de cal y una de arena siempre. Sí. No se acostumbren tampoco. A mí me encanta todos los rants que tienes en Instagram y bueno, todas tus rabietas de estudiantes. Yo me lo paso fenomenal. Sí. Pero yo se lo paso Son mejor divertidos. contigo, ¿no? Hombre, o sea, Claro. es que no saben por dónde voy a salir nunca. Es que esa eres tú. Hoy he cantado Camela y luego puedo hablar de Calvino. Ellos nunca De Camela tienen... Calvino. Sí, Pero qué sí, maravillosa o sea, asociación. Ellos tienen que estar Tocaba siempre la fe. muy atentos, exactamente. Tienen que estar Oye, la siempre fe. muy atentos porque no saben de qué van a tener que tomar Ostras. apuntes. A lo mejor están copiando y de repente, por eso vete, ¿no? No puede ser. Pero les mezclas a Camela y a Calvino en Historia del Arte. No, yo puedo mezclar cualquier cosa. ¿En O sea, serio? bueno, es historia más lo que... Claro, lo es que yo historia. pero- Camela es histórica. Pero, exactamente. Pero que puedo hacer asociaciones de cualquier cosa. ¿En Puedo serio? Me encanta. relacionar lo que estoy dando con... Pues ahora que vamos a hablar de religión, con Rosalía o con cualquier cosa actual para que ellos, bueno, pues tengan la profundidad Claro. de lo que... o vean con profundidad lo que se está explicando. Y que lo relacionen. Y lo relacionen con Claro. algo que ellos puedan identificar. Y, bueno, Qué bueno. Eso es. Bueno, a mí me nos encantaría gusta. tenerte de profe. De verdad. ¿Lo de Rosalía habrá sido también un intento de la religión católica de acercarse al poder o no? No. A ver, yo lo veo como una manera de acercar la religión a lo pop o de hacer la religión pop. Un poco también con el boom del podcast de las hijas de Felipe, no sé Total, si sí, yo lo he conocéis, escuchado, he ¿no? escuchado algún episodio, sí. Y bueno, pues todo este individualismo que nos está llevando otra vez a buscar la comunidad. Y Bueno, la gente- después de los años que tenemos de pandemia, de Claro, neoliberalismo claro. extremo Sí, y de todo. Entonces claro. la gente está buscando Sí, algo sí. a lo que aferrarse. Total. Por eso ahí veo yo una Sí. vueltecilla. No está nada mal tirado. O sea, Yo no, catolicismo no revisite. no sé si es tanto, no creo que sea el obispo Munilla que ha dicho a Rosalía, Rosalía. Bueno, le salió haz fatal un cuando lo disco". hicieron con Zetangana y con la Nati Peluso. Hombre, Sí, ojalá, sí, sí, ya sí, total, sí. pero ojalá fuera así más de la Iglesia Católica, Ya, en vez de coger ahí Sí. guitarrillas y decir, Señor, Hombre, ¿sabes? por favor. Porque a eso a mí me da una No, vergüenza misa en ajena. latín, El Lío pero- Vaticano II hizo mucho daño en eso. Ay, va, para eso es terrible, eso es un daño, pero bueno, ahí es verdad, mira, eso, el Concilio Vaticano II, ya empezamos con temas históricos. Sí. Bueno, y vamos con Asier. Voy a presentar a Asier, que hay mucho que contar aquí. Asier es estratega creativo de marca, intérprete del patrimonio, diseñador de itinerarios, entiendo que turísticos, o de Sí. itinerarios de vida.
turísticos culturales. Vale, turísticos culturales. Oye, No soy coach igual dices todavía, eres algún día coach lo seré. de itinerario turístico a itinerario de vida. Y además eres guía oficial de turismo, eso. Sí, eso es. Ujú. Eres licenciado en Humanidades, esa carrera que dio Mentes Ilustradas. Esa carrera y que no sirve para nada, pero bueno. ¿Cómo que no por lo sirve menos para te nada? diviertes. Mira, mi hermana es también licenciada en Humanidades y es una persona cultísima. Varias de las personas que conozco que habéis hecho Humanidades sois tremendamente cultos. Sí, bueno, lo bueno es que al final, cuando estudias la carrera, tampoco lo tienes nada claro y luego tú Ya. te vas forjando la carrera profesional por tu cuenta. Total. Sí, Ya no sí. existe, ¿no? Esa carrera. Porque Las se vio que no era licenciaturas- profitable. Las licenciaturas no existen. Claro. No sé cómo ahora. el No, tema. claro, la licenciatura no, pero os sí, he yo dicho creo que el que soy grado no histórico. existe. Claro, eres histórico en ti mismo, sí, sí, hasta en tus sí. estudios. Y bueno, tienes un microgrado en Historia Sí. de España, para ser vasco está muy bien. Toma puya. Sí. No, a ver, tengo que decir que me habría gustado más que fuese historia ibérica. porque Historia ibérica, muy lo bien. que- Sí, sí, lo sí. que me obsesiona es sobre todo la historia medieval, pero de Qué la península ibérica. bueno. Sí, sí. Wow, bueno, me encanta. Y además estás obsesionado eso con el pasado medieval, el arte románico e islámico Sí. y con fronteras ibéricas, has dicho, ¿no? Entonces, Sí, tengo un proyectillo en ciernes que tiene que ver, bueno, más un proyecto divulgativo que tiene que ver con las antiguas fronteras que tuvieron los distintos señoríos y qué reinos. maravilla. Sí. Que hay un montón de itinerarios, además la mayoría de ellos pues en esa zona, por desgracia, bastante olvidada y maltratada, Sí. que va a lo que llaman la España vaciada, que en Ujú, realidad no total. está vacía para nada, ¿no? Y bueno, sí, pues ese es mi mundo. De hecho, pues lo que has comentado, estoy poco a poco trabajando también en enseñar este tipo de patrimonio, sobre todo el medieval y sobre todo el vinculado al mundo islámico y al mundo cristiano y la mezcla, que por suerte, por eso me gusta tanto la Edad Media ibérica, porque al final teníamos aquí dos ámbitos, no dos culturas, que eso no me gusta decir, lo de las tres culturas y tal es más verdad. utópico, pero sí dos ámbitos culturales, sociales, religiosos en general, Sí. legales, etcétera, que son el islámico y el cristiano, ¿no? Qué bueno. Y tenemos la suerte de tener patrimonio de ambos mundos, incluso patrimonio híbrido. Qué guay. Bueno, además tienes una cuenta en Instagram en la que explicas muchísimo estas cosas, que a mí odio Instagram porque me empezó a dejar de enseñar tus posts y de repente cuando volvimos a entrar en contacto... Es un maltratador total. Total, vi lo que estás haciendo y bueno, tienes una divulgación maravillosa de arte, ¿no? También arte... Bueno, sí, de lugares que visito Sí, y claro, de claro. escombros. Escombros. Se llama bueno, Entre Escombros, se llama por Entre cierto. Escombros. Sí, Entre seguidme. guión bajo escombros. Sí, entre guión bajo Sí, entre no, escombros. pues lugares que visito y al final pues contar un poco la historia a través de los detalles, ¿no? De lo pequeño, contar lo general y aparte pues tratar de desmitificar ciertas cosas, la reconquista, las tres culturas que he comentado, el arte mudéjar, que no existe, que son los padres, ese tipo de cosas. Jo, qué bueno. Bueno, el episodio de hoy nos va a dar para hablar de algunas cosas. A ver, no muchas, porque en el fondo también esto es una hora, estamos un poco limitados por el tiempo, pero como habéis visto, el tema es amplísimo y bueno, el episodio no lo he dicho, el episodio de hoy se llama Religión y Poder. Creo que daría para un podcast en sí mismo y cada episodio podría tratar de una cosa en concreto, un episodio histórico, pero bueno, hoy yo creo que vamos a intentar acotarlo por el bien de nuestras cabezas también y por nuestro contexto también histórico, extracto cultural sobre todo al cristianismo, yo creo, y a su relación con el poder, pero también vamos a hacer alguna digresión, las que queráis, con islamismo, judaísmo y lo que consideremos. Entonces, bueno, sobre todo van a ser, yo creo, religiones monoteístas, que son las que tienen como más taste, digamos, por asociarse, ¿no? Yo creo, con el poder. Bueno, y sobre todo las que tenemos más presentes nosotros. También, porque luego también. es verdad que, a ver, hablando de religiones poderosas, siempre nos olvidamos, por ejemplo, el hinduismo, ¿no? Total, Que sí. es politeísta, Total, pero sí. es una de las grandes religiones Sí. y también está muy vinculada al poder. Tienes mucha sobre razón. todo hoy en día que además tienen un gobierno nacionalista y bastante extremo. Pero bueno, eso sí, lo que dices, lo que más nos toca al final es el monoteísmo y las abrahámicas, Sí, ¿no? sí, exacto. Bueno, y lo del hinduismo es verdad, ¿no? Todo este sistema de castas, que no Claro, sé si... Bueno, claro. me falta cultura alrededor del hinduismo. Sí, yo sé también por encima, Pero la es verdad, verdad no que... mucho, pero- Sí, yo creo que sí que Yo lees. de eso no Eso no controlo lo mucho. practico, No, toco no lo mucho. Ya, bueno, para otro episodio sería guay encontrar aquí a alguien. No, pero es curioso porque hinduista. justo hace poco
una de las últimas visitas que hice en el Museo del Prado me tocó una familia Sí. india e hindú, ambas Sí, cosas, India e ¿no? De hindú. la India, sí. Y claro, todas las referencias que nosotros tenemos de nuestra cultura que tienen que ver con la mitología primero clásica y después la religión cristiana, Claro. judía, bueno, del Islam en el Prado no hay mucho, no lo conocen. Ya. Es totalmente Qué ajeno fuerte, a qué ellos. fuerte. Claro, Claro. pero igual que de la misma manera nosotros tampoco... O sea, No, total. O sea, en la educación al final, claro, yo decía, no controlo nada de eso, al final en educación es todo muy Sí. etnocentrista, ¿no? Porque al final no ves nada más allá, estás hablando de imperios, no Es verdad. mencionas en ningún momento, me gusta mucho hacer la asociación del imperio de Felipe II, dinastía Ming, todo ese... Claro, total. Eso es fascinante, pero claro, es como, sí, o había conexiones entre España y China, o sí, y alucinan, porque es algo que no se ve y, bueno, al final los estudiantes que vienen de otras religiones pueden aportar muchísimo porque Claro. no lo hay y no están en contacto tanto con ellos los estudiantes ni nosotros. Ya, total. realmente. Entonces, Total. bueno, Claro. es un enriquecimiento. Y luego damos por hecho también muchísimas cosas que son del día a día, pero que en realidad no nos damos cuenta que están súper vinculadas a la religión. Sí, A mí me pasó, 100%. por ejemplo, cuando trabajo con musulmanes, pues todo el tema halal, todo el tema de Claro, la comida. claro. Alucinan. El otro día estuve en Segovia con un grupo que venían sobre todo de Egipto y de Arabia Saudí. Y claro, cuando les conté lo del cochinillo y lo del jamón, que ¡Ostras! no sabían la mayoría que era Claro. el jamón, ¿En que serio? es una cosa como que dices, ostras, ¿cómo no vas a saber qué es Claro. un jamón? Claro. Sí, o Ya sea, es no. que nos afecta tanto la religión y damos tanto por hecho. Sí. Sí. Es verdad que la asociación entre religiones realmente, particularmente las monoteístas, es bastante frecuente hasta el punto de que es que ya no nos damos cuenta. Vamos, yo es que creo que realmente todas las culturas en realidad son una manifestación de una asociación entre religión y poder. Es que incluso aunque te vayas a yo qué sé, no sé, a un poblado de Mongolia, por ejemplo. Si te vas a un poblado de Mongolia que parece que son unidades familiares en distintas tiendas de estas campañas que hacen Sí, con piel, eso, no sé, es que no me sé el nombre de verdad. Me sale Yurka, pero Sí, es algo parecido. sí, es algo así. Es que es un yurt, ¿no? Sí, eso, eso, exacto, algo así, justo. ¿no? Eso que parece como que están como muy diseminados, además, en poblaciones y tal, pero por ejemplo el chamán que practican el chamanismo, es como una figura muy importante en las comunidades mongolas, ¿no? Por ejemplo. Es que si no, yo no creo que sea una cosa de que el cristianismo, que las religiones se basen en estructuras jerarquizadas. Yo creo que parte de que que se basan en estructuras jerarquizadas, pero es a nivel social. Es El más a ser nivel humano social, siempre ha vivido en estructuras jerarquizadas, siempre ha habido un poder, raras son esas comunidades en las que todo es igualitario, Sí, todo que es horizontal. Sí, eso es muy... son cosas rarísimas, pero entonces, claro, al final beben una de la otra, es la evolución humana, es como lo que... Es decir, lo que pide el cuerpo. Me suena a Thomas Hobbes, ¿no? Un poco así, chungo. No lo pide el cuerpo, pero bueno, al final es una forma de llevar un orden. En parte es una manera. necesidad también. Sí, claro, es una organizarse necesidad. sociedades. Pero justo te iba a decir lo que pide el cuerpo, pero creo que lo que pasa es que hay cuerpos a los que se lo pide más que a otros. Claro, exactamente. Muy bueno eso. Claro, Total. o sea, de Buena hecho, reflexión, cuando nos planteabas la pregunta de por qué esa asociación entre religión y poder, yo al final lo veía como al revés, veía como que el poder se asocia a la religión. Qué bueno. Como estábamos comentando, efectivamente necesitamos esas estructuras de poder, siempre hay alguien a quien le gusta o bueno, ve que tiene capacidad, ¿no? de mandar, y esa persona o ese grupo después se agarra a la religión un poco para legitimar su poder. Y de hecho, hablando del cristianismo, bueno, al final tenemos ahí el momento clave del siglo IV, cuando es el Imperio Romano de alguna forma descubre, entre comillas, el cristianismo después de haber estado machacándolo por una cuestión muy sencilla, que es que simplemente no quería rendir culto al emperador, no quería participar en lo que eran los rituales imperiales. Y de repente, pues dicen, ostras, pues igual vamos a darle la vuelta y todo lo contrario, vamos a adueñarnos del cristianismo y vamos a utilizarlo para afianzar. Joder, tanto lo afianzaron que de hecho siempre se habla, ¿no?, de la caída del Imperio Romano. Bueno, siempre se dice también, no cayó en el siglo V, en realidad duró 1000 años más, bueno, en Oriente. Bizancio. Pero en Occidente
aún así, o sea, ya estaba en crisis, estuvo en una gran crisis en el siglo III, pero gracias en parte a también transformar obviamente la estructura del propio imperio, pero a dotarse de una nueva ideología y de rejuvenecerse gracias a la religión cristiana, dura 2 siglos más. Claro, exacto. O sea, que es la leche. Exacto. Claro, y al final también estamos hablando de eso, de cómo surge una religión de repente súper random. Digo random porque puede haber cualquiera, porque había el mitraísmo, también había mil religiones. Surge en Oriente Medio y de repente un Estado que no tiene nada que ver con ella se adueña de ella y dice, venga, va, pues ahora voy a montar aquí una estructura de la leche. Y 2000 años ha durado. Total. Yo no creo que sea... Bueno, a ver, es casualidad porque es como lo que tú dices, ¿no? Ahí en Oriente Medio surge una persona, bueno, pero es el mensaje del cristianismo, ese mensaje tan universal que puede aplicarse a todo, pues al final cuadra perfectamente. Paz, caridad, amor, tolerancia, perdón también a un gobernante que se equivoca, a un gobernante que te mete en una crisis, a un gobernante que la lía. Oye, no, el perdón, ¿no? Que aquí, es verdad, ¿eh? Claro, es que al final... Es una lectura también. Sí, tiene también una parte de control de todas formas, ¿no? O sea, quiero decir, en el sentido... que todo lo que tú comentas, efectivamente, que no lo había visto desde ese punto de vista, el hecho de que sea algo tan universal y que a todo el mundo pueda apelar, pero por otro lado también me da la sensación de que las religiones mayoritarias son aquellas que han sido capaces de inculcar a la gente que si tú no te rebelas demasiado hacia tu estado actual, conseguirás, después de muerto, ¿no? Claro. Pues en el hinduismo antes hemos comentado el tema de la reencarnación, ¿no? Pues en este caso la vida eterna en un cielo mejor. Claro, a ver, es una manera de sobrellevar, eso desde el punto de vista religioso, es más una manera de sobrellevar las miserias cotidianas que realmente hasta el siglo XX el ser humano ha sido increíblemente miserable todas las épocas, salvo que fueras, yo qué sé, aunque fueras un patricio romano y vivieras súper bien, si te pillabas unas anginas, pues igual te llevaban al otro barrio, ¿no? Desde luego. Pero realmente la existencia hasta casi el siglo XX, mediados del siglo XX y XXI, en general, y salvo países más que miserable, difícil y sobre todo para la mayoría. Claro, era difícil, había muertes, la muerte estaba rodeándote continuamente, la enfermedad, enfermedades infecciosas, no sé, o sea, entonces es una manera de llevar, pues, sobrellevar, ¿no? Todo eso. Mira, hay una cosa que estáis diciendo, mira, debajo de del, mira, esta es que tienes ahí a Tolstoy, justo. Mira, es que aquí habéis comentado una cosa, no, eso déjalo. Aquí había que es la historia del cristianismo de Paul Johnson, que es un ladrillazo, pero bueno, yo lo tengo a medias, pero además la letra es como mini, pero es bastante interesante porque hay un punto que dice una cosa que tú has dicho, Ceci, lo de que bueno, que los cristianos se regían por códigos de conducta y solían ser muy mansos y muy dóciles, como pues se aislaban, no aceptaban la autoridad, ¿no? del emperador, tenían ahí sus catacumbas y sus encuentros cristianos en sus iglesias rupestres o lo que fuera, y bueno, realmente en el momento en el que, si me equivoco me corregís, pero entiendo que en el momento en el que Constantino empieza a ver que bueno, que ya es un movimiento bastante extendido, que son gente que en general no da problemas, empieza a generarse una relación simbiótica ahí de oye, esto está extendido. Y luego además el cristianismo, una cosa muy interesante que dice aquí Paul Johnson es que el cristianismo a su vez también se benefició muchísimo de las costumbres del Imperio Romano. Claro. Que por ejemplo... Imita la propia estructura también. Exacto, eso es. Sí, las diócesis Claro, por ejemplo, Jesús únicamente designa a sus discípulos y a un jefe de la iglesia, ¿no? Pero luego la iglesia desarrolla toda una estructura de presbíteros, cardenales, seculares, regulares y todo lo demás, y la propia arquitectura también, que eso no solemos tenerlo en cuenta, pero en realidad lo que es la basílica cristiana viene de la basílica romana, que no era religiosa, que era civil en este caso, pero también es una continuidad. Al final creo que probablemente tenemos que hablar más. Yo he sido igual un poco radical cuando he hablado de que no, es que es el poder el que se aprovecha de la religión. Quizás es una relación simbiótica, ¿no? Más bien. Claro, o sea, ellos al final están viendo o el propio emperador en este caso, ¿no? Ve que no puedo luchar contra ello, pero es una religión que me va a beneficiar. Al final yo soy el primer servidor de Dios. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. No se puede luchar contra eso. O sea, ningún cristiano va a renunciar a
esa idea, ¿no? De amar a Dios sobre todas las cosas, Claro. Bueno, pues yo soy el primer servidor de Dios aquí en la tierra, ¿no? Claro. Y el ungido por claro, él, y entonces él me ha elegido a mí porque todos y hablabas tú también de lo de el caso de la Edad Media, ¿no? Cómo pasaba la gente esas vidas tan horribles. Sí. 90% de la población eran campesinos, que el único consuelo que tenían al abuso que vivían diario era que en el más allá iban a tener Claro. esta vida mejor, ¿no? Bueno, pues así es como obedeces, porque Dios ha querido que tú nazcas campesino, es un designio de Dios, que te Claro. mueras es un designio de Dios, que ese hombre sea gobernante, lo que tú dices es el También. elegido de Dios. Bueno, pues al final le sale redondo la jugada a Es todos. verdad, es verdad. Pero hay una cosa muy interesante, pero estaba pensando también mientras hablabais, tengo este libro otro que se llama Desde León Tolstoy, que aparte de escribir Ana Karenina, escribió El reino de Dios está en vosotros. Tolstones. No, pues este no es Tolstón, este está muy bien. Es que Tolstoy se le considera como uno de los iniciadores del anarcocristianismo, una corriente interesantísima de la que yo soy partidaria. Sí, y que dice, mira, tiene una cosa aquí que dice que es interesante desde un punto de vista histórico, porque él hace toda una crítica de, bueno, claro, pues cuando Rusia cogía chavales para el ejército y no sé qué, ¿no? Entonces él hace una crítica enorme pues de la Iglesia ortodoxa, también de la católica, pues hablando de que Jesucristo realmente su discurso iba contra las estructuras de poder, Claro. que es realmente lo que decía, ¿no? Cuando habla de contra los escribas y los fariseos, que eran los que sabían y conocedores de la ley, realmente esos eran los que ostentaban el poder. Y cuando dice, gracias Padre porque escondiste estas cosas de los que saben y se las revelaste a los niños, o sea, realmente es para decir gracias porque la gente humilde es la que conoce muchas veces. Hablando de un punto de vista espiritual, ¿no? Y entonces lo que Tolstoy dice es que realmente, que la religión, que es una cosa eminentemente espiritual y que cualquier cristiano tan solo debería responder ante Dios. Ergo de ahí la anarquía, ¿no? Que él dice, o sea, la anarquía que es como realmente si tú te comportas acorde a unos principios, eso es lo que suscita un cambio en la persona, no debería ser al revés, el poder diciéndote cómo tienes que actuar. ¿Y en qué se diferenciaría entonces lo que es la anarquía? Perdón que te haga yo una pregunta, ¿eh? Sí, No sé sí. si- vale. ¿En qué se diferenciaría eso de algunos postulados que hay del protestantismo, por ejemplo, de iglesias evangélicas, etcétera? Uy, bueno, no lo sé. Claro, yo estaba pensando justo en eso. También ¿Sí? estaba O pensando sea, en quiero eso. decir, en cuanto a la relación directa con Jesús y con Dios y... Claro, no sé, ¿no? Pero al final un pastor evangélico, aunque no tiene una estructura presbiteriana jerárquica de sus iglesias, porque es un pastor evangélico en medio del Utah, generalmente, o en medio de no sé qué sitio de Colombia o de Brasil o de lo que sea, que es donde suelen estar más extendidos, generalmente siempre, ellos creen que por la fe te salvas, entonces no hace falta que hagas obras de ningún tipo, pero luego es verdad que dicen que tú tienes que... Bueno, de hecho los protestantes se fijan mucho más en el Antiguo Testamento que los católicos y entonces son muchísimo más tajantes y mucho más intransigentes por lo está el tema de general. la predeterminación, Claro. etcétera, Sí, eso depende si eres vertientes más calvinistas, presbiterianas, de John Knox y todo esto. Bueno, pero realmente pues, los evangélicos se fijan muchísimo, o sea, por ejemplo, prestan muchísima atención al Levítico y por eso hay tantos vídeos, por ejemplo, con lo del movimiento MAGA, de preguntas provocadoras a gente muy evangélica que soporta a Trump sí, el tema de y que les dicen, pues eso, contra los gays no sé qué, pero luego sigo comiendo cerdo, ¿no? Y entonces que como que hacen cosas incongruentes. Entonces es verdad que los evangélicos pues también tienen como mucho discurso de cómo te tienes que comportar tú, mientras que el planteamiento del anarcocristianismo es a la inversa, es tú solamente sigues a Dios y eso es lo que te conduce a una mejor conducta que está acorde con lo que dice en O sea, realmente tú tienes voluntad propia en realidad eso para es, comportarte o sea, como filosóficamente tú decides. es como el imperativo hipotético y categórico del que hablaba Kant, ¿sabes? O sea, el imperativo hipotético es el que tú te autoimpones, digamos, porque crees que es lo correcto, lo bueno, y lo categórico es lo que te viene impuesto desde fuera. Entonces el planteamiento es a la inversa, digamos. Interesante. Claro, es interesante. Pero al seguir a Dios, entonces, la Biblia, porque ahí es la palabra de Dios, hay unas normas. O sea, la Biblia se ¿Es rige. la palabra de Dios? Claro, Bueno, claro, pero a ver, partimos de que Sí, se buena supone pregunta. que Sí, los sí. que creen, eso es la palabra. Sí, sí. Y se basa en una ley desde siempre. O sea, los 10 mandamientos son leyes. Siempre hay leyes desde el principio en la Bueno, Biblia. tenemos que hablar también de eso. Entonces, claro. Te hemos boicoteado los Perdón, No, perdona, porque ha es sido que una me- digresión muy sí, interesante, ¿eh? no, Yo sí, muy a perdón. favor. Lo que decía Tolstoy, por volver a Tolstoy, decía que está relacionado con lo que decíais de la religión. Él decía
argumentando, ¿no? El por qué las religiones se han pervertido, en concreto el cristianismo, ¿no? Decía, cuanto más se difundía el cristianismo y más atraía a hombres no preparados, menos comprendían estos su sentido. Con más fuerza afirmaban que su interpretación de la doctrina era infalible, eso es lo de la ignorancia es la madre del atrevimiento, y más difícil se hacía que comprendieran su auténtico sentido. Entonces empieza a hablar como de que, lógicamente, en el momento que también una religión empieza a expandirse a lo bestia o empiezas a imponerla por la fuerza, ¿no? Dices, ahora el imperio es cristiano, ¿no? Y entonces se impone esa religión. Entonces mucha gente que de por sí no tiene igual una creencia específica, ¿no? De repente te dicen, tienes que ser esto y tienes que comportarte así, ¿no? Y entonces cuando empieza a haber gente que igual no tiene muchas luces desde un punto de vista espiritual, ¿no? Empiezan a desarrollar códigos de conducta que imponen a otra gente. Entonces es cuando se generan los efectos boomerang de, oye, odio esta religión porque me la has impuesto. Pero eso no es intrínseco a la propia religión, quiero decir, porque otra de las preguntas que nos habías planteado en su momento, bueno, hay que decir que se lo ha currado un montón y nos ha pasado... que nos lo podemos dinamitar, ¿eh? No, o sea, son preguntas que están... Pero lo digo, joder, porque me parece un currazo. Pero una de las preguntas que nos comentabas al final es el tema de... algo así como cuando una creencia se transforma en religión, o eso igual es lo que yo he sacado de la pregunta. Bueno, yo básicamente lo voy a decir mejor. La conclusión que yo he sacado es que la diferencia entre creencia y religión es precisamente lo que tú dices. Es que de repente algo se convierta en dogma. Sí, yo creo que sí hay mucho de eso, ¿no? Jesucristo no era cristiano. Jesucristo era judío. Era judío y él no estaba pensando en voy a crear una... De hecho, bueno, ahí, hablando de Constantino antes y de Jesucristo, justo hay, bueno, un historiador y divulgador que se llama Néstor Marqués, no sé si lo conocéis. No. Y se ha sacado un libro sobre Constantino ahora, que es la leche y tal. Pero él lo que dice básicamente que Jesucristo no era más que un radical judío que estaba luchando contra lo que era la estructura de poder romana. Claro, a través del judaísmo. Pero una vez que su palabra es tomada por Pablo de Tarso, por ejemplo, y se transforma en algo que es más dogmático, entonces para mí es cuando empieza la religión. Yo creo que las religiones generalmente siempre son una construcción cultural, o sea, una expresión cultural de una fe, que la fe de por sí, o sea, es que muchas veces si tú hablas con gente que tenga otra fe, budista bueno, el budismo el taoísmo no es una religión per se, pero gente que se rija por principios más taoístas o animistas, generalmente incluso religiones politeístas de distinto tipo, generalmente es que todo en el fondo se fundamenta un poco en lo mismo. Varían quizá normas de conducta, postulados, ritos, que eso es lo que define como en conjunto una religión, ¿no? Claro. Por eso quería decir que cuando dejas de ser anárquica, para mí es que la anarquía religiosa al final quizá no sea una religión, es una creencia. Es una creencia, es que eso es lo que él dice. Eso es lo que él dice, o sea, realmente él... o sea, sí, es lo que él dice, ¿no? Vale. Sí. Para mí es que el anarquismo religioso es un oxímoron. Es un oxímoron, efectivamente. Efectivamente. Sí, yo no creo que se pueda creer o tener una religión sin tener unas normas. Ya, vale. Es que, a ver, claro. Sin seguir una estructura, es muy complicado, porque al final todas las religiones se basan en eso. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo. A ver, realmente, en definitiva, lo que dice Jesucristo cuando habla de... al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, realmente está separando clarísimamente poder y fe. Sí. O sea, fe de poder, lo está separando completamente. Entonces, o sea, lo que está limitando es la religión al mundo de lo espiritual de la persona, que eso es lo que suscita un cambio interior en la persona de comportamientos, de manera de moverte en la vida. Pero luego tú vives en una sociedad y tienes que atender ciertos... O sea, tampoco Cristo decía, vamos a quemar la conferencia episcopal. No decía eso, ¿sabes? No. Pero... Bueno, igual en realidad sí. O sea, quiero decir, en realidad el personaje real, quiero decir, que al final es que es súper contradictorio, porque precisamente Néstor lo que comenta es, ¿no?, que... O sea, al final tú tienes pasajes por decir, tú antes que has comentado, el amor universal, etcétera, etcétera. Parece una persona muy, bueno, pues muy tranquila y muy ponderada y equilibrada,
Pero luego tienes otros pasajes del Nuevo Testamento que son, me meto en el templo y empiezo aquí a patadas con los Ese es vecinos. el único en el que Jesús pierde los papeles. Sí, pero claro... Sí, es que es curioso, que es justamente por... Perdona. No. O sea, lo hace justamente por... O pierde los papeles porque se está pervirtiendo el uso del templo. Se ha convertido como un lugar de moneda de cambio y se ha transformado como en una especie de sitio de marketing donde todo es comprar animales para sacrificios a los dioses. Entonces eso se empezaba a parecer como una especie Entonces, ¿en ningún lugar dice que hay que odiar a los gays ni nada de eso? Desde luego Jesucristo no. De hecho, las únicas palabras de Jesucristo contra el abuso sexual eran contra hombres heterosexuales. Sí. Es la única palabra que tiene. Dice, si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Y lo dice para los hombres que desean la mujer que desean a la mujer, ¿no? a la mujer del cuarto. Eso es. A ver, Perdona, Ceci. no, es que en ese tema, claro, en la Biblia aparece solo, en el Nuevo Testamento aparece solo ese episodio, pero al final los romanos le crucifican. Y le crucifican porque, claro, se dice, ¿no?, que son los judíos, ¿no? Es que, y los herederos de la culpa, bla, bla. Al final, los romanos tenían un control brutal de la población. Una persona que es tan pacífica y que tal, no creo que fuera alguien que a ellos les preocupara. No era objeto de los romanos, realmente. No, pero si les preocupa y le crucifican... por algo es, o sea, poder, claro, algo tiene que haber en esa figura que les asusta o que creen que puede hacer caer la estructura que ellos tienen montado. Claro, hay que pensar que son los romanos los que le crucifican. Bueno, le ejecutan, ¿no? Los centuriones, ¿no? Pero lo que pero ahí Roma se lava las manos también a posteriori. Yo creo que no le interesa a Roma. O sea, decir, realmente a mí me parece eso de que Poncio Pilatos, un romano... Quien le sentencia es el Sanedrín. Sí, pero eso lo dice el Testamento, pero imagínate, yo me imagino en Roma de repente diciendo, oye, que lo hemos matado nosotros, ¿qué hacemos? Pues vamos a ver, Roma aquí. lo que quería, yo creo, pero yo creo que lo que Roma quería era mantener la población controlada, y si había elementos de subversión, eliminarlos. Siempre. Entonces, para Roma, brutal. Si bien son digamos, papel activo en la crucifixión, realmente Roma lo hace más desde el punto de vista del desorden civil, pero desde el punto de vista de desterrar a esta especie de profeta que se está inventando que Dios está cercano y que te perdona tus pecados, cuando nosotros no tenemos nada que perdonar, y realmente el que lo dice pues es el... ¿Sabes? O sea... que esa visión de herejía casi de Jesucristo, la molestia era más desde el punto de vista de los Sanedrín. Buscando un Mesías, o había una visión mesiánica del judaísmo. O sea, no creo que había unas corrientes mesiánicas en aquella época. Me refiero, por eso no creo que fuese el único. Yo estoy de acuerdo con Ceci. Ahí tiene que haber una manipulación por parte de Roma para precisamente cuando la adopta como religión, que no sean ellos los malvados. Y sí, o sea, para mí clarísimo cuando escriben lo de los judíos serán los herederos de la culpa para siempre, no es como condenar al que en ese momento es tu enemigo religioso y la religión contra la que tú quieres luchar, porque al final no es simplemente yo hago mi religión y que todos convivamos, no, yo quiero que mi religión sea la más importante. Y quiero que la gente transmite una estabilidad, una unidad. Claro, quiero que la gente del judaísmo se ve también una parte dentro de la historia del arte de la representación de imágenes. Claro. No, nosotros somos iconoclastas, vale, nosotros no vamos a representar, lo pone en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ya, pero si no representamos nos comen. Claro. Y nosotros necesitamos llegar. Los viejos dioses están representados, además, es una forma de traducción. Sí. Si ves imágenes, por ejemplo, del Buen Pastor, del principio del cristianismo. Todo, claro. Y creo que además ahí, justo en ese momento, también hay una lucha por apropiarse del propio cristianismo. Sí, o sea, en el sentido en sí. que al final el cristianismo no deja de ser una evolución del judaísmo, y eso es una forma, poniendo en la historia a los judíos como los enemigos del cristianismo, al final también haces que ese cristianismo se entiende como algo romano. No como algo... Es verdad, muy cierto, muy cierto. Bueno, sí, y pierde su vinculación también con... No, pero tienes mucha razón. De hecho, Constantino I decía que la Iglesia debía reflejar lo mejor del imperio, que era la armonía, la serenidad, la multiplicidad en la unidad. Fíjate. Eso, o sea, que realmente se utilizó como una hermamente estratégica, ¿no? Realmente. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Vale. Pero me ha encantado, esta diatriba. Yo voy a meter solamente una pequeña cuñita, ya por ser más polémicos. ¿Os apetece? Sí. ¿No? Venga, sí. A ver qué plantea. ¿Islam? ¿Sí? No, iba a decir que estamos hablando de cristianismo porque al final sí, es muy intrínseco. Pero también existe una corriente crítica con ese vínculo que tiene el Islam con el poder, ¿vale? Y desde el punto de vista historiográfico,
así como en el mundo católico o cristiano en general, sí que ha habido ya una separación entre lo que es historia o tratar de contar la historia del cristianismo desde un punto de vista más científico, entre comillas, o más fuera de lo que serían las escrituras y lo divino, lo religioso. En el Islam todavía eso no ha ocurrido. En el Islam se nos cuenta, pues como sabéis, que hay un profeta, que ese profeta es el que genera una revolución, que esa revolución después se va expandiendo y hace que en un poco más de un siglo se genera un imperio basado en una religión, ¿no? Y bueno, hay algunos estudiosos, en España, por ejemplo, el más conocido es Emilio Ferrín, que él no es historiador, pero sí es experto, él es académico en estudios árabes, creo, islámicos, y ha sido muy criticado por todo esto, porque claro, al final cada vez que tú te enfrentas a una visión ortodoxa del mundo islámico, es difícil. Claro, ¿no? claro, sí, sí. Y él lo que al final cuenta es lo que a mí me parece lógico también, que es que esta expansión es primero una expansión militar, política y sobre todo tributaria por parte de un poder nuevo que surge, que aprovecha además la decadencia de otros dos poderes sobre todo, que son el imperio bizantino y el imperio sasánida, el persa, y que después ya no sería hasta el siglo... después de... con los abasíes, sobre todo, hasta el siglo IX más o menos, cuando se codifica esa religión para sustentar el poder. Es entonces cuando ya pues la figura del califa se convierte en lo que conocemos nosotros. Sí. O sea, que no... O sea, ahí también hubo, como hubo con el cristianismo, primero una expansión de lo que era la religión por una parte, otra expansión de lo que era el poder por otra, y después en un momento concreto se unen. Sí. Y bueno, pues yo tengo entendido, ¿no? O sea, es que me leí también un libro hace no mucho que es de Mohamed Charfi, que es un tunecino, que escribió un libro sobre Islam y libertad. Es toda una disertación de, oye, el Islam aceptará algún día ciertos tipos de libertad, y es muy interesante, ¿no? Lo que él cuenta. Y yo, vamos, lo que tengo entendido es que, claro, Mahoma cuando muere no designa como a un jefe de su iglesia como Jesucristo hace en su momento, ¿no? Que dice, Pedro, tú serás la piedra angular de mi iglesia. Mahoma no dice nada, y sin embargo entre sus discípulos surgen varios... Son familiares. Son familiares algunos, ¿no? Y establecen los califatos, realmente, se erigen en califas ellos, como una manera inicialmente de mantener la fe también, pero claro, eso luego empieza a tener ya sus derivadas. Pero luego hay una guerra también, que es la fitna, en la que precisamente uno de los descendientes o más allegados del profeta, de Mahoma, que es Ali, se enfrenta a otra persona que lo que decide es, viendo las estructuras de poder que hay alrededor, sobre todo la bizantina, crear una dinastía propia, que es Muawiyah, que es el que crea la dinastía. Sí, esto lo contaba, sí. Y de hecho lo gana. O sea, por eso los suníes y los chiíes, ¿no? Sí. Pero es eso, es al final... No podemos creer que una religión surge ya, o yo por lo menos no lo creo así, pero surge ya como una estructura de poder, con sus normas, sino más bien como que va... Se va alimentando, o sea, realmente en el cristianismo el que dota de muchísima profundidad teológica es San Pablo, Pablo de Tarso, vamos. Que realmente Jesús, si te ciñes a los evangelios, los episodios de la vida de Jesús, que al final están hechos todos a través de el evangelio Q, ¿no? Que dicen que están todos como luego... que el más evolucionado realmente es el de Juan, porque es un poco el que es un poco distinto, pero bueno, vamos a movernos hacia vuestro arte, hacia vuestra área de expertise, que es... Espera, ¿qué pregunta tenía yo aquí? Espera, ¿dónde estaba? Sí, bueno, ¿hasta qué punto diríais que ha marcado la cultura europea la asociación de la religión cristiana con el poder? Pero bueno, que esto realmente cabe desde muchos puntos de vista, ¿no? Y también otras religiones. Y luego también en qué podemos ver que la Iglesia Católica ha mostrado su poder a lo largo de los siglos, ¿no? ¿En qué lo podemos ver? Bueno, la historia de Europa es la historia del cristianismo. Nuestra manera de pensar, nuestra filosofía, nuestra política. Es que está todo basado, simplemente haciendo ya cristianismo separando en católicos y protestantes, ¿no? La idea del norte y el sur de Europa, los católicos basando muchas políticas, mucha de su historia política en la caridad, ¿no? Que es muy del catolicismo, sin embargo...
ese trabajo personal, ese desarrollo personal más individualista del protestantismo que se ve en el norte de Europa. Es que simplemente con esas dos cosas, vamos, hasta la Revolución Francesa, que yo creo que es el punto de que se empieza a desvincular. inflexión. Es a nivel cultura más intangible y forma de ser y forma de actuar, etcétera. Claro. Sí, yo en este caso cuando nos lo preguntabas, o sea, hacía una separación entre lo que Ceci está diciendo ahora, que creo que es totalmente correcto. Al final, y antes al principio lo hemos comentado, hay muchísimas cosas que hacemos que vienen dictadas o aprendidas de lo religioso y no somos conscientes. Es verdad. Sí. Pero hay otra parte que sería la propia institución, la propia estructura de poder, que es mucho más explícita, mucho más fácil de ver. Y ahí sí que creo que nos pensamos que el poder ha estado ligado a la religión de una forma férrea a lo largo de todos los años hasta época contemporánea, y en realidad eso no ha sido tanto así, o sea, ha sido bastante pendular. Ya. De hecho, ha habido épocas en las que la Iglesia per se como institución no ha tenido tampoco tanta capacidad de influir en la gente. Eran los poderes civiles. Es verdad. Estoy pensando, por ejemplo, en la Edad Media, sobre todo en la Edad Media, pues en la Alta Edad Media y en la Edad Media plena, ¿no? En la que los reyes, incluso muchos señores y damas de la nobleza, eran capaces de tener sus propias iglesias, de fundar catedrales, sus propios monasterios, etcétera. Y la Iglesia, pues, por ejemplo, la Iglesia de Roma durante el siglo X o el siglo XI era un desastre, no tenía casi poder. Y esta idea que tenemos nosotros, al final, independientemente de lo que Ceci acaba de decir, que tiene toda la razón, que la capacidad de influencia hacia la sociedad de la religión católica en nuestro caso, o la protestante después cuando hay la Reforma, o la ortodoxa, etcétera, ha sido muy grande. Pero la propia institución católica ha empezado a ser superpoderosa en época moderna, o sea, mucho más moderna de lo que pensamos. Y en España, justo, es que lo pensé cuando leí la pregunta, pues que nosotros tenemos todavía muchísima influencia del siglo XX, en el que hubo una dictadura que se valió de la Iglesia. Ahí sí que hubo una relación simbiótica. Eso es. Y en ese momento sí que el nacionalcatolicismo, simbiosis total. Sí. Pero durante muchas épocas la gente se escapaba de ese control, sobre todo porque es que a la Iglesia tampoco le interesaba tanto que todos fuesen ultra fieles. Y a ver, si antes lo hemos comentado, si yo soy un campesino y tampoco puedo aportar demasiado, haz lo que te dé la gana. Así ves, por ejemplo, hay una historiadora del arte y filósofa que se llama Isabel Mellén, que ya ha escrito libros sobre el románico vasco, sobre todo, ¿no? Pero el último que ha escrito es sobre el sexo en el románico. Y muestra pues un montón de imaginería sexual pues en iglesias románicas, que han sido siempre identificadas tradicionalmente como el pecado, y dice, pero no, si no hay vínculo con el pecado. Claro. Es que esa percepción es muy moderna. Sí. Claro, no. Y lo que decía, la Biblia es todo sexo, en el Antiguo Testamento muchísimo, claro, por y Dios. lo que dice ella al final es que la Iglesia no controlaba esto. Esto lo hacían los nobles, lo hacían los... Entonces, bueno, eso, ¿no? O sea, se observa mucho también en el tema de la mujer. Es verdad. Al final... mis alumnos siempre alucinan mucho, ¿no? Porque aquí la mujer cómo vivía, pues en la Edad Media bastante más libre para hacer ciertas cosas que lo que luego pasó en la Edad Moderna. En la Edad Moderna había gente, había mujeres que daban misa, había doctoras, eran muy pocos empleos los que no podían ejercer las mujeres, que sí que ejercían los hombres. Sí, pero eso, escritoras... Isa Mellén suele decir siempre que con Trento se estropeó todo. De hecho, ¿Con quién? Con Trento. La clausura, por ejemplo, en las mujeres es a partir de Trento. Pero, por ejemplo, la clausura también, o sea, los monasterios también eran un sitio importante de refugio para ciertas... Sí. O sea, claro. Los monasterios pero no existía esa clausura estricta. Eran un sitio de refugio para muchas personas de muchos tipos. Y eran súper poderosas. Si tú vas a las huelgas, por ejemplo, en Burgos, que era una abadía femenina, la abadesa de las huelgas era súper poderosa. Y podían moverse y tenían, además, de hecho, generalmente solían provenir de las élites. Claro, también está muy asociado con la realeza, la abadía en concreto. Sí, bueno,
Pero... Generalmente una abadesa, al menos formación en escritura y pensamiento y lectura sí que tenías que tener, por lo tanto, generalmente habías tenido una alfabetización, pues como Santa Teresa de Jesús, ¿no? Como sí, era gente, por ejemplo, que bueno, que eso merece también otro episodio en sí mismo. Pero, por ejemplo, a ver, yo creo que lo que dices de la Edad Moderna, que tienes mucha razón, yo creo que ahí tiene mucho que ver, lógicamente, no podemos no mencionar a la Inquisición. O sea, que la Inquisición realmente existió durante 356 años, termina en el año 1834, es decir, la Inquisición surge realmente como respuesta, ¿no? Como con la contrarreforma, realmente, al protestantismo. No, en España con los Reyes Católicos. Con los Reyes Católicos. Yo creo que la Inquisición luego sí que es verdad que con el tema del protestantismo... Pero son años muy cercanos, ¿no? Sí, Católicos, se busca mucho, sobre todo, la persecución de los protestantes ya con Felipe II. Pero ahí creo que la relación, bueno, obviamente, perdón, con Carlos V, con todas sus peleas, sus dietas, la paz de Augsburgo al final, que no consiguen hacer nada. Pero el Concilio de Trento, que es lo que hablamos antes con Felipe II, partiendo también de Carlos V, es la lucha contra el protestante. Es la persecución también de movimientos humanistas que están viendo, que están llegando a todo esto. Que luego eso, obviamente, aunque el protestantismo al principio, mucha gente tiene la idea de un poco más libre, en absoluto. Ellos también luego persiguieron lo mismo, exactamente lo mismo. Son muy rigoristas muchas veces. Sí. No, Entonces... y aparte, lo que comentas tú de todas formas es como una evolución. O sea, efectivamente lo que comentaba ahora Ceci, cuando surge el mal, peligro o como le quieras llamar, enemigo protestante. Sí. Pero es verdad que en España, y por eso antes comentaba lo de la Edad Media Ibérica, por eso me alucina tanto, y por eso, no es que odie, pero me da bastante... la Edad Moderna. Porque... Es mi época favorita. ¿Sí? La media, la moderna. La Edad Moderna. La Edad Media me encanta, pero la Edad Moderna me parece... Sobre todo por todo esto. Os complementáis. Me parece... Claro, te apasiona, pero hay que decir que me parece una época bastante oscura, sobre todo en cuanto a que se aplasta toda la diversidad que existía aquí. Claro. Y la Inquisición precisamente surge aquí con los Reyes Católicos a finales del siglo XV, para luchar contra esas minorías que ya están bastante constreñidas, sobre todo los judíos y los judaizantes, lo que ellos llaman judaizante, el criptojudío, los cristianos nuevos, etcétera. También el Islam. Claro, sí yo entiendo que la Inquisición irá moviéndose el foco de interés. O sea, al principio sería eso, pero una vez que ya te has quitado de encima eso, pues el foco empieza a ser otro, ¿sabes? Una vez que todo los el mundo libros, el índice, el pensamiento libre, el humanismo, Cuando todo el mundo ya se hace su papel diciendo no, yo soy cristiano nuevo y ya no tiene a nadie más que perseguir. Claro, yo soy Orden de Santiago. Claro, totalmente. Tengo mis ancestros que son todos cristianos. Pero decía que, perdón, sí. Por añadir una cosa, lo de que me da un poco de repelús con la Edad Moderna. Pero es porque también muchas veces atribuyen muchas cosas a la Edad Media que en realidad son modernas, incluida la Inquisición. Pero eso es como las recetas, como cuando te dicen, no, el sobao es una receta tradicional cántabra. Y dices, vamos a ver, el sobao se inventó en el siglo XIX porque azúcar no había mucha, que perdona que te diga. O sea, casi toda la gastronomía es siglo XIX, perdona que te diga. Bueno, el siglo XIX es que tiene tela también. Tiene tela, que en el siglo XIX mucha. Interesante. Mucha. Pero la Edad Moderna. Es verdad, yo creo que todo el siglo XIX tiene, pero se nos enseña fatal. A mí el XIX me lo pasaron como así, pasaron los franceses por España, te lo cuentan fatal, te lo cuentan, o sea, que tienes que entender que, por ejemplo, la guerra civil viene de un empobrecimiento bestial, analfabetismo en España tremendo, pero que tiene mucho que ver eso con el siglo XIX en España, súper convulso. Y empieza con unos franceses que esquilman también pasando por toda España todo lo que España también tenía, o sea que... Pero no solo eso, sino cómo vemos el pasado también está súper influido por el siglo XIX. Sí. ¿Cómo vemos la Edad Media? Es verdad, se reinterpreta ahí en el XIX. Sí. Y nos lo presentaron de otra manera. Siglos, a mí me enseñaban la Edad Media toda la vida, lo que nos han dicho a todos, la etapa oscura. Bueno, la Edad Media, es como, pero por Dios, ¿cómo me dices que es la etapa oscura teniendo unas catedrales así, por ejemplo, como elemento más visible, ¿no? Pero por favor. Hablando de poder, quiero claro. decir, porque las catedrales precisamente son como
Exacto, bueno, son un display de poder. Una muestra total Claro, un del display. poder. Yo me acuerdo que, bueno, lo estuvimos hablando un día, ¿no? Que yo te decía lo de los monasterios y que yo no tenía esa visión de los monasterios, pero tú me decías los monasterios eran sitios donde se cocían muchísimas cosas, claro, ¿no? sí, sí. Claro, es que yo lo pensaba un día que estaba en Silos, en Santo Domingo de Silos, y yo pensaba, joder, fíjate, o sea, hoy, a día de hoy, hacer una construcción mega, la Torre Cepsa, por ejemplo. Es como, la vamos a hacer en 5 años, son tantos millones y es que vamos a optimizar cada metro cuadrado para una productividad X, la que sea. Sin embargo, un monasterio, yo pensaba, bueno, es que la productividad de un monasterio, ¿qué es? Patatas, tomates Pero eso y no es sé qué porque más, lo ves ¿sabes? como el monasterio... Con mi visión No, del siglo pero XXI, no solo claro. eso, sino que hoy en día Claro. vemos un monasterio simplemente como un conjunto arquitectónico. Exacto, sí. Y sus alrededores. Eso es. Pero antes que hemos hablado de las huelgas, por Sí, ejemplo, sí. las huelgas como institución era una de las instituciones más poderosas de toda Fíjate, España. que eso no se sabe. Claro, pero tú ten en cuenta que cuando hablamos de poder vinculado a la religión, muchas veces ese poder utilizaba la religión para poder ganarse, primero, el favor de la Iglesia, segundo, el favor del pueblo y tercero, una posición en el cielo, ¿no? Una posición, digamos, cerca de Dios, lo más cerca posible. Claro. Entonces, ¿para eso qué hacían? Donaban tierras. Claro. Donaban rentas. Claro. Sí, sí. Entonces eran muy poderosas a nivel económico. también. Sí. Bueno, y porque hubo la desamortización, que tengo yo Claro, ganas de claro, aprender claro. también más de esa época de la desamortización, porque debe ser una cosa Qué terrible. hardcore. Es siglo XIX. Claro, eso es siglo XIX, pero es que si no hubiera habido la desamortización, hoy España, o sea, estaríamos bastante más escandalizados de la cantidad de cosas que pertenecerían, por ejemplo, a... ¿no? No lo sé. Sí, no lo sé, puede ser. No lo sé. Pero desapareció Pero también debió de ser fuerte. patrimonio. Sí. Sí, también debió Como de ocurrió en desaparecer Inglaterra, muchísimo. por ejemplo, también Exacto, con el anglicanismo, con el ¿no? anglicanismo. Sí, que yo lo pienso también. Imagínate que eres monja y te dicen, ahora somos anglicanos, tú fuera, cerramos todos los monasterios. Pues, ¿a dónde vas? A Francia, no sé, ¿sabes? Pero bueno, porque de repente es como tu vida monástica se acaba, Sí. ¿sabes? Pero bueno. Y, hablabais también, bueno, que como estábamos hablando de la Inquisición y también como respuesta, ¿no? al protestantismo, que realmente esto es súper interesante y lo aprendí hace poco también con un documental, que realmente, bueno, que muchísima de la arquitectura y del arte religioso católico, que es un display de poder también, ¿no? Un pavoneo de poder que se hace en el siglo XV sobre todo, que se hacía a través de la venta de indulgencias, de bulas de indulgencia, que el que hizo venta masiva de eso era León X, que lo que decían era, te perdono de antemano tus pecados, a ti o a tus difuntos, o sea, que incluso también por tus muertos, si me pagas tanto, tu pecado queda perdonado. Y entonces, a base de los pecados de la gente es como se hizo la Basílica de San Pedro, el Vaticano, ¿sabes? O sea, que es gracioso que al final algo de los pecados de la gente, de algo tan prosaico como un pecado... Gran negocio, además, ¿eh? Qué gran negocio, imagínate, o sea, pero eso es como una estafa, o sea, es como... A veces salva si eres rico también. Es claro, que, al final, ¿qué claro. les queda a la gente pobre? Claro. Enterrarse al lado de lo que decías, ¿no? Donar terrenos, enterrarse al lado del altar. Es que todo eso es un timo. Sí, y al sí, final sí. contradice, que es todo el tema de cómo se pervierte o cómo el poder corrompe a la Iglesia. Vamos a decir que la Iglesia nace corrompida, ¿no? El poder corrompe a la Iglesia. Sí. Y claro, al final... es lo que decimos, se salvan los ricos, pero contradice lo que dice Jesús. Seguimos la Biblia, pero es más fácil que entre que un es más fácil, camello entre que por el ojo de una aguja, que un aguja. rico entre en el reino de los cielos. Sí, eso es. Y eso siempre me preguntan Claro, mis por eso alumnos, tienen que al final. trabajarlo mucho. Claro. Es verdad, que o sea, que todo eso... Yo me acuerdo este verano que fui a Salamanca y no conocía a Salamanca demasiado bien. Y lo conocéis, Salamanca, ¿no? Sí. Y de repente estaba callejeando y llego ahí a la plaza donde está la catedral y de repente veo la catedral y me quedo como, ¡oh! ¿Sabes? O sea, que es como también, o sea, luego leyendo la fachada ya más moderna, ¿no? Barroca Sí. y tal, que de repente dices como, bueno, es que esto es como un pavoneo de poder católico frente a la austeridad alemana, luterana y todo esto tremendo, ¿sabes? Como Sí. decir, ¡boom! Aquí estamos, ¿sabes? Pero ahí está también la cuestión de, bueno, lo que estabas comentando tú de las bulas y más allá lo que Ceci ha comentado de enterrarse, etcétera.
no somos conscientes, la gente no es consciente en general de que la mayor parte de nuestras iglesias, incluidas las catedrales, son en realidad grandes mausoleos de las élites. O sea, al final todo eso se paga no porque la iglesia tenga poder, que lo tenía, muchísimo dinero, pero sobre todo por las donaciones que se hacen. Claro. Entonces, cuanto más rico eres y más poderoso eres, más cerca del altar, como ocurre, por ejemplo, la Catedral de Salamanca no la conozco también, o sea, me encanta y sobre todo porque se conservó la antigua, que es románica. Sí, es que maravilla, ¿eh? Es un milagro, ojalá Guau, todas además hubiese con sido eso. Qué maravilla, sí, Pero sí, desde luego. Yo suelo trabajar mucho en la de Toledo. Sí. Y la de Toledo, al final, es que es un paseo por el poder, por la historia del poder en época medieval y época moderna. Maravilla. Porque ahí todos los añadidos, todas las transformaciones que hay, se deben a gente que dice, mira, yo soy así de poderoso, yo sé, Cisneros, por ejemplo, ¿no? El cardenal Cisneros. Voy a poner pasta, voy a cambiar la sala capitular y voy a hacer lo que está de moda. Porque además ahí las tendencias también las imponen las élites. Pero es que luego hay un montón de capillas, incluso el propio altar mayor, lo que sería pues donde se la misa, que son mausoleos. En el altar mayor está Alfonso VII, están los reyes de la Casa de Borgoña, pero es que luego los reyes Trastámara se hicieron otro mausoleo al lado. Entonces, hoy en día hemos perdido mucho esa relación con los muertos en general, porque los muertos están en otro sitio aparte y ni los vemos. Sí, no los queremos ver. Pero antaño, precisamente, se construían esas cosas porque las élites buscaban que la gente venerase a sus antepasados. Bueno, lo hacían los faraones también. Hombre, Claro, es una manera también de legitimar el poder. Total, ¿no? Esa claro, sangre, también. estoy aquí porque Dios quiere y yo soy así, y mi linaje es lo que va a pervivir. Total. Yo creo que más una relación de la arquitectura, como lo que tú dices, el display de poder, se ve de nuevo en la Edad Moderna. Para mí un ejemplo clarísimo es cuando los Medici encargan a Brunelleschi acabar la cúpula de Santa María di Fiori, ¿no? Que todo el mundo va a pasar y va a ver que esto lo he encargado yo para gloria de Dios. Para gloria de Dios, pero todo el mundo que pasa va a saber mi nombre. Claro. Todo el arte, todos los palacios, hago un sanatorio, hago una hospedería, hago un orfanato también, ¿no? Hizo Brunelleschi. Está asociado al nombre de los Medici. Claro. Y al final, ¿a quién vas a votar? ¿Al que te ha hecho un jardín? ¿El que te ha arreglado las aceras? Es que eso continúa. Ya, es que en el fondo es... Bueno, eso hay aparte de los romanos también. Sí. O, bueno, de los... Sí, y con el Islam pasa igual, ¿eh? Pasa igual, eso se iba a preguntar, si se observa esta ostentación también en el Islam. Sí, porque mira, sin irme de la península ibérica, que yo soy muy ibérico, no, pero y la Edad Media, precisamente nosotros en España atesoramos una de las mayores joyas que hay de arte islámico universal, que es la antigua mezquita Aljama de Córdoba, que por suerte también pues ocurrió un poco como con la Catedral Vieja de Salamanca que hemos comentado antes. Se conservó la mayor parte porque ya en ese momento se consideraba una joya, pero es que esa mezquita, que fue ampliándose con el tiempo durante 3 siglos, pero la mayor parte, la más grande y la más ostentosa, se hizo en la cúspide del poder islámico en la península ibérica, en Al-Ándalus, con los omeyas, cuando los omeyas proclaman el califato omeya, o sea, de nuevo, digamos, el segundo califato, que sería el que tiene sede en Córdoba, y dentro de lo que es el poder, que es la diferencia quizás con el cristianismo, ¿no? Dentro de lo que es la cuota de poder que tiene un califa, no solamente está el civil, el político, el jurídico, etcétera, sino también el religioso. Y ellos tenían que demostrar que estaban también siendo la sede del poder religioso. Wow. Y para eso enriquecen, claro, por eso es tan bestial. Claro, es que es bestial. Y por eso se gastan tanto dinero y se traen a artesanos de Constantinopla para que hagan sus mosaicos, etcétera. Claro, entonces cuando vamos allí decimos, ¡qué bonito es todo! Pero no somos conscientes de todo esto que está hecho para demostrar, como decía Ceci antes, no, mi nombre está aquí. O sea, fijaos en lo que yo he sido y lo que son también mis descendientes, ¿no? Porque sí, yo soy descendiente del califa, que luego pues desaparecieron, ¿no? Pero bueno, los descendientes de los Medici no sé si seguirán viviendo, seguro que son ricos todavía. Seguro. Bueno, los como los Uffizi, ¿no? Sí, yo creo que sí. No sé si seguirán existiendo. ¿Seguro? Pero bueno, los de Florencia, vamos, la famosa familia. O sea, hace 2 semanas estuve en Milán y fui a las
Islas Borromeas, Sí. y es que resulta que son de una familia, Sí, los Borromeo, que sí, que siguen teniendo, estuvimos investigando, y es que siguen teniendo Yo creo que sí. un montón de cosas. Yo creo que sí. Sí, sí. Sí, estabas hablando de lo de Córdoba y me estaba acordando de que en el instituto yo hice un viaje. ¡Vivan los viajes de instituto! No, hicimos un viaje a Medina Zahara, que está como excavado solo el 5%, y era alucinante, era precioso. Y había bueno, aparte de que se veían como restos de mármol como rojizo, que nos decían que eso lo utilizaban, pues que la ciudad estaba pavimentada con mármol rojo, lo que llevaba al palacio. Claro, es que lo que se ha excavado en realidad es el área palatina. Claro, el área palatina, sí. Es. Y luego encima, bueno, sobreviven como unos arcos muy bonitos que nos dijeron, si no recuerdo mal, que se ponía ahí el califa para recibir a los reyes cristianos, por ejemplo, se ponía ahí en medio y tenía delante como una especie de estanque, Sí. que decían que lo rellenaban con azogue, con mercurio, para que le diera como unos brillos. Eso es un poco... no sé si es una leyenda urbana, pero imagínate, el resplandor. No es que sea urbano, es la tradición. Es la tradición, pero sería venenosísimo tóxico eso, claro, ¿no? Pero no se ha encontrado tampoco evidencia material. Pero sí es cierto que, bueno, al final esa pompa forma parte también en el rito católico. Sí, pero que me encantó. O sea, esa el ritual es parte como, también de la demostración del poder. Clarísimo, clarísimo. Bueno, y vamos a cambiar de tercio porque nos estamos acercando al final de la hora, pero me da pena porque se hace corto. Pero bueno, a ver, os quería preguntar, desde vuestro punto de vista histórico, ¿no? Y bueno, con la capacidad de análisis que tenéis, ¿estamos totalmente libres de que las religiones y el poder no vuelvan a asociarse, o al revés, estamos en un punto de regresión? Yo lo que decía al principio, creo que se está volviendo un poquito, fíjate, pero de nuevo, pues muy tergiversado. Ahora sí, muy supeditado al poder. O sea, ya no es una religión, ya no hay una comunicación, ya es el poder se va a inventar una religión, la religión se va a agarrar también a ello para ganar más adeptos y bueno, pues estamos viviendo unos tiempos en los que se ven cosas. Una imagen que había, no sé si la visteis, de Trump agachado y todo el mundo tocando con la jefa esa de fe que tienen en la Casa Blanca, que es una colgada. O sea, esa imagen me dio pánico. Total. Pánico. Y dije, ¿qué es esto? Pero luego, por otro lado... Encima que hortera, ¿eh? ¡Qué hortera! Es que no puedo. Sí. Bueno, que le están poniendo a él como de Mesías, ¿no? Como vessel, dicen que es la vasija, ¿no? De Dios. Es que... Como para salvar a América de hacerla grande otra vez. Qué peligro. Yo siempre pienso todo lo que mandó Inglaterra en el Mayflower para allá. Es que yo lo mejor, lo más. Yo ahí estoy viendo la unos flor y la reflejos, nata. Por eso estoy viendo unos reflejos que, claro, no me extraña nada tampoco. Total, no me extraña, ¿no? Pero me da miedo. Luego aquí sí que estoy viendo entre los jóvenes... Bueno, jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Cómo van buscando ese sentido de comunidad. Creo que la gente, pues eso que decíamos, ¿no? Antes, por la pandemia, por la situación, el individualismo que vivimos, un capitalismo desbocado que te hace sentirte muy solo. Estamos, nosotros, por lo menos aquí, el tema de la familia es algo más... Está algo menos perdido, pero la gente... pero se va perdiendo también. Se va perdiendo. Es verdad que se va perdiendo. Bueno, aparte porque las casas se van haciendo cada vez más pequeñas. Exactamente. Entonces directamente no te puedes juntar ni para Navidad, o yo qué sé, ¿sabes? Claro, exactamente. Entonces la gente está buscando ese sentido de comunidad. ¿Dónde lo encuentra? Pues en la religión. Bueno. Es verdad. Bueno, es una parte, pero yo creo que... Estoy de acuerdo y lo único... El único matiz que añadiría es lo de regresión que has comentado tú. Para mí no es una regresión, sino lo que has comentado tú es más como una renovación, una innovación en cuanto a trasladar lo que es el eje de divino, ¿no? De a qué adoramos. O sea, ya no es adorar a un Dios como una entidad omnipotente, sino más otro tipo de conceptos que son conceptos contemporáneos, son modernos o contemporáneos, como puede ser pues, incluso los propios nacionalismos. O sea, al final lo peligroso es, para mí, que el dogma se convierta en algo tan... no sé cómo decirlo, como tan tangible, tan de tenerlo cerca, que pues para una cosa súper sencilla, ¿no? de entender. Si de repente decidimos que la familia es de una forma, no porque Dios nos lo ha dicho, sino porque simplemente es como tiene que ser, porque nuestra sociedad ha decidido que sea así, pues es que todo lo que se aleja de esa familia,
va a ser atacado, ¿no? Entonces, antes yo creo que existía una figura divina que era interpretable, aunque sí que es verdad que la jerarquía eclesiástica te iba mandando un dogma, joder, pero había una capacidad. En esa anarquía que comentabas tú, ¿no? La anarquía religiosa. Pero hoy en día como que no, todo es tan evidente, no, los cuerpos tienen que ser así. Y sale el tío mazao y la tía operada. Y es que la forma de hablar tiene que ser así, y la música tiene que ser así. Y todo es como súper fácilmente asequible, lo puedes comprar, lo puedes... Entonces ya es como mucho más peligroso, mucho más eficaz, mucho yo creo que hay una potente. cosa ahí interesante también que... Mira, por ejemplo, yo creo que las redes sociales están influyendo un montón. O sea, creo que hay una mezcla, porque creo que la intención de la gente al volver a la religión es intrínsecamente de una necesidad humana positiva, vamos a decirlo de alguna manera, o sea, de sentirte conectado, con un sentido de trascendencia, etcétera. O sea, que es loable o que es noble, digamos, esa intención. Pero luego la cuestión es que, por ejemplo, ahora estamos con un factor redes sociales que hace siglos no existía. Claro. Y entonces ahora también se está produciendo un mashup espiritual interesante, de no solamente ya entre religiones, de tomar factores, pues yo qué sé, del budismo, de no sé qué, sino que, por ejemplo, el propio cristianismo es muy gracioso porque se están viendo también, digamos, como asimilaciones de otras corrientes cristianas, por ejemplo, mucho más dogmáticas o fundamentalistas. Por ejemplo, el cristianismo católico está empezando también a adoptar ciertos postulados de fundamentalismos protestantes de Estados Unidos, o dogmas o discursos muy serios, ¿eh? Y realmente... O sea, por ejemplo, la deriva teocrática, ¿no?, de Estados Unidos, del nacionalismo cristiano, que son los que apoyaron todo el movimiento de Trump, ¿no? O, por ejemplo, hay un podcast buenísimo, curradísimo, vamos, es excepcional aquí, que se llama Dios, Patria, Yunque, que no sé si habéis escuchado, son 8 episodios. Sí, empecé a escucharlo, la verdad. Muy fuerte, o sea, pues que habla del Yunque como una organización que surge en los años 50 en México, etcétera, y que está vinculado, es una organización secreta, vinculada a estructuras de poder muy recalcitrantes y tal. Y bueno, Miquel, no sé qué, me suena. No me acuerdo no sé quién lo hace, pero es que me acabo de acordar, pero estaba muy bien, está muy bien documentado, todo lo que hace por atrás. O sea, realmente podríamos decir, ¿no?, que las religiones actualmente, o sea, que al final esa deriva o esa vuelta que está teniendo otra vez de manera natural, ¿no?, de las personas, está quizás siendo aprovechada una vez más por el poder, como ya en su tiempo hiciera el Imperio Romano. Pero eso es igual desde el punto de vista más explícito. O sea, en el sentido de coger los valores cristianos tal y como, entre comillas, Dios manda. Pero yo me refería más al hecho de que hay otras cosas que antes no eran religiosas que se están convirtiendo en dogma. Y o sea, que el paquete sea completo, o sea, de repente monolítico, y decir, no solamente tienes que ser católico, que también encima muy bien de peña, eso a mí me pasa cuando yo hablo de repente del Islam y digo, no, es que el Islam históricamente y por la influencia que ha tenido es tan nuestro como el cristianismo. Y la gente se me echa el cuello y dice, no, porque Occidente es católico y si no tal, no solo eso, sino que es que encima tienes que ser de una forma concreta, o la sociedad tiene que ser de una forma concreta y el individuo tiene que ser de una forma concreta. Y eso se convierte también en religión. Me parece todavía más preocupante eso, yo creo. Pues bueno, yo creo que nos estamos quedando sin tiempo, pero me da una pena que me muero, porque es que seguiría todavía mínimo media hora más con vosotros. Pero bueno, alguna cosa sí que hemos mencionado, que se me queda en el tintero, que por ejemplo es pues eso, la Iglesia española, el franquismo y tal, que por ejemplo también fue una asociación bastante sonada, mi opinión es que fue un gran error de la Iglesia desde mi punto de vista, porque salió escaldada al final de esa asociación, al final hubo un efecto boomerang. Sí, pero ahí bueno, siguen, ¿eh? Porque el concordato todavía no se ha eliminado, por concordato. Qué bien suena, ¿eh? Sí, suena a postre de chocolate. Es como, sí, concordato. Concordato con soufflé. No, es verdad. No. Pero... O sea, que quiere decir que todavía siguen teniendo capacidad. Sí. Yo creo que, fíjate, lo que has comentado antes de las religiones un poco más extremas a nivel ideológico que llegan, probablemente van a hacer mucho más daño que lo que ha hecho en la revolución liberal a la propia Iglesia. Porque la Iglesia, quieras que no, incluso en eso también se ha sabido mover. Llegó Felipe González de socialismo tal, y supo también... Bueno, la Iglesia católica, aunque parezca muy monolítica, luego tiene un montón de derivadas, y también hay mucho pensamiento muy libre dentro de la Iglesia católica. Mucho más a veces que... También, sí, es verdad, Fíjate, el Papa Francisco, o sea, al final... O sea, dentro de que tú le sigas manteniendo la cuota de poder y sobre todo la riqueza
fuerza y la influencia que tiene, al final sí, es bastante laxa en ese sentido. Sí. Pero yo creo que lo que más daño al final le va a hacer es cuando la gente, por búsqueda, también lo que Ceci tú antes que has comentado me parece súper relevante. Sí. Estamos buscando un sentido en un mundo cada vez más difícil, no solo individualista, sino difícil, retador, caótico. Y muchísima gente se va no a la Iglesia Católica. No, se va a las extremas. Cosas más se va a agarrar a cualquier... O sea, la gente necesita como estructuras. Mensaje de Antiguo Testamento, ¿no? A ídolos. Sí, entonces, ídolos. Sí, que realmente es eso. Que son muy peligrosos. Realmente y saben lo que está necesitando la gente. Sí, eso se ve muy bien en Pozos de Ambición. ¿Habéis visto la peli de Paul Dano de hace unos años? Vamos, que al final Paul Dano es un loco, o sea, está totalmente ido y al final dice, ay, pues por las buenas voy a hacer mi iglesia, ¿no? Que al final no termina bien. Claro, no termina muy bien. Pero que esas cosas ocurren, o sea, y realmente también con las redes sociales hay unos altavoces por ahí tremendos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, lo del Rosalía, volviendo a Rosalía, cerrando el círculo, o sea, yo, por ejemplo, lo de Rosalía, que lo veo... O sea, es que no lo juzgo, me parece perfecto porque sí, o sea, creo que la Iglesia Católica se compone de todo el tipo de gente, sí, el que va con el Barburi y el pelito y no sé qué, y las Rosalías, me parece perfecto, y las Mónicas Naranjos y no sé qué, o sea, es que nadie tiene la potestad de decir, tú eres más católico que no sé qué, o sea, me parece perfecto y de ella, si surge así, bien, no sé si luego tendrá un equipo de marketing que habrá dicho, habla de esto, que se está llevando. No creo que haya sido ningún arzobispo diciéndole, haz un disco así. Creo que pero ella es además bastante libre, ¿no? Claro, pero a mí lo que también me preocupa un poco, o sea, que me parece perfecto que lo haga, lo que más preocupa es quizá la deriva, o sea, que de repente... Entiendo el punto de si de repente esto se pone de moda y la gente se empieza como a hablar de esto como desde un punto de vista súper frívolo, que es tan frívolo como muchas otras maneras de vivir la religión, ¿eh? Porque me parece igual de frívolo el que dice que ay, yo es que soy súper puro y súper no sé qué y como tengo todo el pack y tengo la familia no sé cómo y me he casado por la iglesia y no sé qué, soy mejor católico que tú, ¿sabes? Eso es súper frívolo, es una manera súper frívola de vivir la fe, ¿sabes? Desde mi punto de vista. Entonces, realmente, o sea, no me parece más frívolo. Claro, pero claro. El peligro en el que cae también una religión tan dada al simbolismo, a los rituales y al arte, a la arquitectura como la religión católica, que es para mí, se apoya mucho en eso. Como usuario, como usuario, yo soy como usuario de la religión católica. No, yo soy ateo. Bueno, y de hecho apostaté hace unos años y tal, pero me encanta el arte y es que tengo que dar las gracias a toda esta gente que la mayoría, el 90% de ellos eran muy mala gente, pero hicieron cosas muy bonitas. Pero al final es que la mayoría del arte parte de la iglesia, claro, es que es así, ¿no? Eso a mí me pasa igual, yo tengo ese sentir igual, o sea, yo no soy creyente, pero pues gracias a Dios, gracias a Dios podemos disfrutar de todo esto. Claro. Es verdad. Bueno, ¿Ibas a decir algo así? Muchas gracias, ¿no? Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, que muchísimas gracias, Jolín, que ya hemos llegado al final y si no nos pasamos de tiempo. Y bueno, de verdad ha sido un gustazo hablar con vosotros, porque es que habláis de todo, no sé, deberíais tener un podcast cada uno. No, deberíamos ser tertulianos. Tertulianos. Yo me conformo con el aula. Hay nadie... Ya todo el día... No, pero es que habláis muy bien, se os entiende todo, me quedo con ganas de saber... Es que va, lo mismo digo. Vosotros dos horazas charlando de lo que sea. Si quieres hacer una secuela, ya sabes. Uy, pues sí, no os digo que no, ¿eh? Podemos hacer otra. Sí, muchísimas gracias por haber venido y, Jolín, ha quedado muy guay, así que nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias. Esto es Subterfuge Radio.